Excellencies, dear colleagues. Excelencias, colegas, vamos a empezar el diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Le concedo ahora la palabra al señor Volker Türk, al Comisionado para los Derechos Humanos, para que nos presente su informe. Excelencia. Señor Vicepresidente, Excelencias, colegas. Me entristece profundamente el continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense, ni siquiera de las autoridades. Espero que durante nuestro diálogo de hoy, este Consejo pueda debatir cómo desbloquear soluciones con nuevas ideas que puedan apoyar a las autoridades y cambiar el rumbo. Since our report to the Council a year ago, Desde nuestro informe al Consejo hace un año, aquellos que se perciben como opositores o críticos del gobierno han seguido siendo perseguidos y sometidos a medidas que violan sus derechos humanos. Estos incluyen largas sentencias carcelarias pronunciadas sin juicio en el contexto de un sistema de justicia que carece de toda independencia y la deportación, privación arbitraria de nacionalidad y prohibición de los nicaragüenses de regresar a su propio país. Cosas que pensamos forman parte de los libros de historia. Como detalla el informe ante ustedes, HRC 54/60, el gobierno nicaragüense sigue imponiendo graves restricciones al espacio democrático y cívico, suspendiendo los derechos y libertades individuales y colectivas de su pueblo. También ha ampliado su control sobre las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales internacionales, universidades y los medios. La pobreza es elevada, pero parece va en disminución del 14,2% en el 2021 al 13,3% en el 2022, según las cifras del Gobierno. Señor Vicepresidente, los críticos percibidos como tales de las autoridades y sus familiares son acosados, perseguidos y encarcelados de manera rutinaria. Solo en febrero, 316 nicaragüenses que se consideraban opositores del gobierno se vieron privados arbitrariamente de su nacionalidad, activos y todos sus derechos civiles y políticos. Estos incluían a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y líderes sociopolíticos. Todos ellos, junto con sus familiares, se vieron obligados a reinventarse una vida desde cero en países distantes. Teniendo en cuenta la gran cantidad de afectados por esta forma de castigo tan abastecedora, muchos ahora dicen que temen abandonar el país, aunque fuera por poco tiempo, por miedo a verse despojados para siempre de su derecho al retorno. El activismo cívico organizado y la defensa de los derechos humanos ha pasado a ser algo casi imposible. Desde agosto del año pasado, la condición jurídica de 2020 organizaciones de la sociedad civil se ha visto anulado. Y en un total son 3.394 organizaciones las que han sufrido esta suerte desde el 2018. En otras palabras, casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han cerrado y muchas se han visto forzadas a la autocensura por miedo. 12 universidades han sido cerradas el año pasado. Una, la Universidad Centroamericana, llamada Centro de Terrorismo para Grupos criminales organizados. El cierre de estas universidades y la confiscación de algunas escuelas dirigidas por congregaciones católicas limita el acceso del derecho a la educación y la libertad de información, con un impacto muy dañino en la libertad de expresión y la libertad académica. Mi oficina sigue documentando violaciones de libertad de religión y credo, esencialmente, aunque no exclusivamente, dirigidas contra la Iglesia católica romana. Incluyen
sanciones administrativas y criminales arbitrarias y coercitivas, acoso, detenciones de sacerdotes y de personas que rinden culto. Hasta la fecha, 31 personas se vieron detenidas arbitrariamente, juzgadas y sentenciadas sin debidas garantías de su proceso. Uno, el arzobispo Rolanda Álvarez, fue sentenciado a 26 años de cárcel sin juicio alguno, y hemos documentado la detención incomunicada de numerosos individuos hasta 18 meses. El informe también documenta patrones de tortura. En julio, tras el fin del periodo del que se informa, documentamos otros 7 casos más de graves torturas de detenidos, incluyendo el uso de la electricidad y el abuso sexual y violación sexual de hombres. Mujeres y niñas se ven sujetos al desnudos forzados y a humillaciones y a pesquisas genitales innecesarias, incluyendo antes de visitar a los detenidos. Muchos detenidos se ven sujetos a malos tratos, incluyendo denegación de contacto con los familiares, denegación de medicamentos, restricción a artículos de higiene básicos o a exposición constante a la luz artificial. La distribución de alimentos se limita para sancionar a las personas que se consideran enemigos del gobierno. Esta situación es alarmante y los privados de libertad están en una situación de vulnerabilidad extrema. Insto a las autoridades a que acepten el retorno de monitores de detención internacionales e imparciales e independientes que erradiquen la tortura y los malos tratos y devuelvan las garantías del debido proceso y el Estado de Derecho. Otras cuestiones de profunda preocupación son el aumento alarmante de la violencia en los territorios indígenas y afrodescendientes de los últimos años. Estos asesinatos y ataques violentos, incluyendo la quema deliberada de hogares y el robo de tierras y activos, tienen lugar con impunidad. También me preocupa la alta cifra de matrimonios entre niños y embarazos de adolescentes en Nicaragua y la total prohibición del aborto en el país, lo que hace que corra peligro la salud sexual y reproductiva, llevando a abortos inseguros y muertes de mujeres y niñas. Los actos constantes, impredecibles y arbitrarios de persecución obligan a muchos a huir. Entre septiembre del 2022 y julio del 2023 fueron 45.866 nicaragüenses los que solicitaron asilo solo ya en Costa Rica. Lamento profundamente la falta de respuesta de parte del Gobierno a nuestras comunicaciones y la mía propia, y su rechazo por cooperar con los organismos internacionales o mi oficina. Las recomendaciones que se hacen en este informe y en otros anteriores constituyen una hoja de ruta que puede apoyar a las autoridades a emprender los primeros pasos hacia el desarrollo, un desarrollo más sostenible y resiliente. Demuestre que está al servicio de su pueblo, empoderándolo para que se reúna, se exprese y participe libre y plenamente en las decisiones. Hago un llamamiento para que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como para que se restablezcan sin discriminación los derechos de las personas privadas de su nacionalidad, garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua. Asimismo, insto a la comunidad internacional a que mantenga sus esfuerzos para influir en las autoridades y apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Según nuestra práctica, empezaremos escuchando a la delegación del país concernido. Tiene ahora la palabra el señor representante de Nicaragua. Tiene 5 minutos. Disculpe, nosotros enviamos el video de nuestra procuradora ayer en la tarde.
Thank you. Gracias. Se ha cerrado la lista de oradores. I just would like to inform that Quisiera informarles de que no hemos recibido el vídeo que ha sido mencionado. Ayer por WeTransfer. Thank you. We will Gracias, volveremos a comprobarlo. Por ahora continuaremos con la lista de oradores. En primer lugar, tiene la palabra las delegaciones que quieran intervenir. En primer lugar, la distinguida representación del Reino de Países Bajos, en nombre de un grupo de países. Muchas gracias, señor vicepresidente. Pronuncio esta declaración en nombre... Disculpe, interrumpe la presidencia. Tenemos una moción de orden de Nicaragua. Adelante. Entonces nosotros tomaremos la palabra como nos corresponde. Okay. So in the absence of... Puesto que no tenemos el vídeo, tiene la palabra la distinguida representación de Nicaragua para una alocución inicial. Adelante. Después volveremos a la lista de oradores, una vez termine Nicaragua. Ok, muchísimas gracias. Excelentísimo señor Volker Türker, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me refiero a la nota verbal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que solicita comentarios sobre una versión no editada del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el cual, al igual que los otros informes, no es más que una actualización de las farsas y engaños que han repetido en contra de nuestro país y gobierno, con la única intención de revestir de un formalismo insulso la manipulación de nuestra realidad, así como de nuestra buena voluntad al haberles presentado anteriormente nuestros informes, los que nunca tomaron en cuenta. Hoy externamos nuevamente, y no nos cansaremos de ello, nuestro total rechazo a la constante, sistemática e injerencista utilización de este mecanismo de actualización de informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el cual solo pretende lesionar nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestro derecho a la autodeterminación. Estas actualizaciones maquiavélicas, como ya hemos repetido en innumerables ocasiones, se basan en información malintencionadas, distorsionadas, sesgadas, tomadas de grupos que solo pretenden crear un ambiente de inestabilidad y de manipulación de la realidad de nuestro país en su propio beneficio, con el único fin de desvirtuar el verdadero significado de la dignidad de nuestro pueblo. Reiteramos nuestro total y absoluto desconocimiento de cualquier tipo de resolución, reporte o actualización ajeno a los esfuerzos que como país estamos realizando para dar continuidad al proceso de cambios estructurales y de desarrollo económico que garanticen el progresivo avance en el goce y disfrute de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Repudiamos toda forma de odio y campañas mediáticas de desinformación que promueven sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos, del derecho internacional y de la naturaleza de las relaciones respetuosas que deben existir entre los Estados, violentando de esta manera los principios de igualdad, democracia y transparencia que están plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. Insistimos, mientras sigan existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada contra nuestro pueblo y gobierno de parte de esta oficina del Alto Comisionado,
que no se pronuncia, por ejemplo, de las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto, las que realmente embisten directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad. Estamos conscientes que los desarrollos logrados en nuestro país no agradan a quienes han vivido a costa de otros pueblos, saqueando, agrediendo e interviniendo con el fin de acaparar toda la riqueza para ellos. Sin embargo, seguiremos avanzando en promover el avance de nuestra nación en todas sus dimensiones. Reiteramos que somos respetuosos en la comunidad internacional, que no hemos sido ni seremos una amenaza para ningún otro país del mundo, por lo que reclamamos que este organismo actúe hacia Nicaragua con respeto, justicia e igualdad, sin interferencia de políticas imperialistas. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación del Reino de Países Bajos en nombre de un grupo de países. Gracias, presidente. Pronuncio esta declaración en nombre de los 3 países de Benelux, Bélgica, Luxemburgo y mío propio, el Reino de Países Bajos. Damos las gracias al Alto Comisionado y su oficina por los esfuerzos para dar seguimiento e informar acerca de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Condenamos los sucesos en el país, la incautación, el cierre de la Universidad Central Americana de Managua, así como otros cierres, y la incautación de otras 26 universidades menoscaba la libertad académica y el derecho a la educación. Estas medidas dejan a estudiantes en un limbo educativo y tienen un impacto negativo en la capacidad para el pensamiento libre y crítico entre los jóvenes del país. Consideramos estas medidas y otra manifestación de la opresión contra la oposición política, los defensores de derechos humanos, el clérigo, los periodistas, los abogados y los pueblos indígenas. Instamos a las autoridades de Nicaragua a que reviertan estas medidas y cesen las violaciones de derechos humanos, restauren la democracia y la independencia de las instituciones académicas y vuelvan a cooperar con la comunidad internacional. Señor Alto Comisionado, ¿cómo puede la comunidad internacional respaldar a los estudiantes a los que se les ha privado de su desarrollo académico y que ven negado su derecho a la educación, inclusive a aquellos que viven ahora en el exilio? Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de la Unión Europea. Señor Vicepresidente, la Unión Europea da las gracias al Alto Comisionado por su informe y comparte su preocupación en torno a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reiteramos nuestra condena más firme de la decisión de las autoridades de privar a más de 300 prisioneros políticos y disidentes la ciudadanía de Nicaragua y la incautación de su propiedad. A la Unión Europea le preocupa profundamente el cierre del espacio cívico y la represión contra oponentes políticos, los medios independientes, estudiantes, sociedad civil, académicos, el clérigo, defensores de derechos humanos, e instamos a las autoridades a que tomen medidas para evitar abusos contra los pueblos indígenas y personas que pertenezcan a comunidades afrodescendientes. Deploramos el cierre de la pérdida de libertad académica. Por ejemplo, tenemos el caso de la Universidad Central, algo que menoscaba el derecho de los nicaragüenses a la educación. Instamos a las autoridades a que respeten los compromisos internacionales, inclusive el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que respeten las reglas Mandela. Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Nicaragua. Es importante que haya una mayor participación de la sociedad civil y que cooperen con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional. Señor Alto Comisionado, ¿cuál es el estado, la situación de la sociedad civil después del cierre de más de 3.900 organizaciones en Nicaragua? Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Estonia, en nombre de un grupo de países. Señor Vicepresidente, señor Alto Comisionado, tengo el honor de pronunciar esta declaración en nombre de los países nórdicos y del Báltico. Damos las gracias al Alto Comisionado por su informe acerca de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nos sigue preocupando profundamente la situación cada vez peor de derechos humanos en Nicaragua, inclusive detenciones arbitrarias, conculcación del derecho a la libertad de expresión, la reunión pacífica, la asociación y los ataques incesantes contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros trabajadores, la oposición política
las instituciones académicas y religiosas, los líderes de la sociedad civil. Nos preocupa la decisión del Gobierno de confiscar todos los activos de la Universidad Central Americana y la detención de 3 estudiantes. Instamos al Gobierno a que respete sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instamos al Gobierno de Nicaragua a que garantice los derechos humanos plenos, inclusive los derechos civiles y políticos, y a que de forma inmediata y sin condiciones libere a los prisioneros políticos. La impunidad por violaciones de derechos humanos tiene que tocar a su fin. Señor Alto Comisionado, a la luz de lo sucedido en Nicaragua, ¿qué pasos puede tomar la comunidad internacional para instar al país a que garantice la libertad académica y la libertad de expresión? Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Chile, en nombre de un grupo de países. Gracias, señor vicepresidente. En nombre del Core Group de la Resolución sobre Derechos Humanos en Nicaragua, agradecemos al Alto Comisionado por su informe. Desde inicios de la crisis en Nicaragua, las autoridades de este país han cerrado más de 3.300 organizaciones de la sociedad civil, incluidos todos los medios independientes y el espacio cívico. La población ha abandonado el país en masa buscando asilo. En marzo pasado, condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno. Ahora, Nicaragua intensifica su represión contra la Iglesia Católica con el excarcelamiento y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión tras su negativa de exiliarse. El cierre y confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la Universidad de Centroamérica eleva a 27 el número de universidades clausuradas. Instamos a las autoridades a iniciar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, permitirles acceso para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y renovar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Alentamos a la ONU y a las instituciones financieras internacionales a intensificar esfuerzos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los fondos otorgados a las autoridades del gobierno de Nicaragua, asegurando que ayuden a las personas más vulnerables. Llamamos a Nicaragua a liberar a todos los presos políticos y a abrir un diálogo de buena fe con la comunidad internacional. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de la Orden de Malta. Señor vicepresidente, mi delegación comparte la preocupación del Alto Comisionado acerca de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La Orden de Malta y la República de Nicaragua tienen relaciones diplomáticas desde el 53 y hemos podido aplicar programas de asistencia que ha beneficiado a los pueblos de Nicaragua. Sin embargo, esta colaboración se ha visto trabada en los últimos años debido a las nuevas condiciones establecidas por las autoridades locales. Si se levantaran las restricciones actuales, la Orden de Malta podría relanzar sus iniciativas y programas de apoyo a distintos sectores en beneficio de los depauperados y grupos vulnerables de la población. En aras de la cooperación y el respeto mutuo, así como para respetar el bienestar de todos, la Orden insta a que se levanten las medidas de represión que afectan a ciertos grupos de ciudadanos, como los eclesiásticos, los trabajadores humanitarios y los trabajadores sanitarios. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la Iglesia Católica de Nicaragua por la situación que enfrenta, que constituyen violaciones del derecho a la libertad de credo, como se puede ver en el capítulo 2C del informe. En conclusión, instamos al Gobierno a que restaure los derechos humanos de todos los nicaragüenses y libere a todas las personas detenidas de forma arbitraria. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Suiza. Señor vicepresidente, Suiza da las gracias al Alto Comisionado por su informe. Deploramos la deterioración de la situación de derechos humanos en Nicaragua, como las restricciones que se imponen a millones de actores e instituciones de la sociedad civil. Denunciamos el recurso a la revocación de la nacionalidad por motivos políticos, algo que conculca las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional,
Por ejemplo, la Convención para reducir la apatridia del 61, convención de la que Nicaragua es parte. Denunciamos también el hecho de que ciudadanos nicaragüenses hayan visto sus bienes confiscados y no puedan acceder a su propio país. Lamentamos profundamente que el acceso al país o que no se permita al grupo de expertos y al ACNUD el acceso al país, teniendo en cuenta que ha habido una mayoría de estados que se ha pronunciado a favor para renovar el mandato de este grupo. Reiteramos nuestro llamamiento a que se pongan fin a toda represión de la sociedad civil y la oposición política, especialmente la que encara a los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, personas LGTBQ+, los representantes religiosos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Para terminar, instamos a las autoridades a que apliquen las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señor Alto Comisionado, ¿cómo podemos actuar a favor de la protección de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que se ha obligado a 200 organizaciones de mujeres a cerrar? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida delegación de Ecuador. Señor vicepresidente, agradecemos al Alto Comisionado por su informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Compartimos su preocupación por los reportes de detenciones arbitrarias de personas consideradas opositoras al gobierno, la falta de garantías procesales y el derecho a un juicio imparcial, la privación de la nacionalidad y confiscación de bienes, la revocación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y el cierre de medios de comunicación y de universidades. Igualmente, preocupan los informes sobre el deterioro de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Los actos de violencia deben ser investigados y los perpetradores rendir cuentas. Ecuador también observa con preocupación las persistentes violaciones de los derechos civiles y políticos y lamenta que las elecciones municipales de noviembre del 2022 no contaran con la presencia de observadores internacionales. Instamos a que se instauren las condiciones necesarias para el retorno a la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, restaurando los derechos civiles y políticos, habilitando un espacio cívico pluralista. Finalmente, el Ecuador hace un firme llamado a las autoridades nicaragüenses para que garanticen los derechos humanos y libertades fundamentales en el país y para que cooperen con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, entre otros, implementando las recomendaciones del Alto Comisionado, mecanismos de este Consejo y órganos de tratado. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Chile. Gracias, señor vicepresidente. Junto con agradecer al Alto Comisionado por su informe, lamentamos profundamente la realidad de la que da cuenta el mismo, así como la falta de cooperación del gobierno de Nicaragua con los mecanismos multilaterales de derechos humanos. Esta práctica, aunque reiterada, no puede ser normalizada por este Consejo y por ello volvemos a instar a las autoridades a colaborar y cumplir con sus obligaciones internacionales. En relación con los hallazgos del informe, Chile desea manifestar su preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses, incluyendo la persecución a personas percibidas como opositoras, las que han sido sometidas a una serie de medidas arbitrarias y violatorias de sus derechos humanos, incluyendo las penas de prisión sin juicio previo y la privación de su nacionalidad. El gobierno de Nicaragua continúa restringiendo el espacio cívico y democrático en el país. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por los atentados que ha sufrido el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y los principios democráticos bajo la administración Ortega Murillo. Chile rechaza enérgicamente estas acciones represivas e insta al gobierno de Nicaragua a cesar de inmediato cualquier medida que afecte la integridad de las instituciones de educación superior. Finalmente, Chile quisiera consultar al Alto Comisionado por el papel que debe asumir la comunidad internacional para apoyar la protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello especialmente considerando el cierre por parte del gobierno nicaragüense de cientos de organizaciones no gubernamentales y la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Alemania.
Gracias, vicepresidente. Alemania se suma a la declaración pronunciada en nombre de la Unión Europea. Damos las gracias al alto comisionado por su informe y compartimos su preocupación acerca de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Alemania está preocupada porque se siguen silenciando voces en todo el país y disminuyen los espacios civiles. La privación de nacionalidad, la represión contra oponentes políticos, contra los medios de comunicación o el mundo académico, contra representantes religiosos o representantes de los pueblos indígenas. Todo esto no solo daña al país, sino también el futuro de su pueblo. Instamos a las autoridades nicaragüenses a que cooperen plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos, cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen los derechos plenos de todo el pueblo de Nicaragua. Señor Alto Comisionado, ¿cuáles serían las medidas inmediatas más pertinentes que podrían tomar las autoridades para garantizar el respeto de los derechos humanos? Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Francia. Gracias, señor vicepresidente, señor alto comisionado. Le damos las gracias por el informe acerca de la situación sobre derechos humanos de Nicaragua. La deriva autoritaria del régimen continúa desde la represión brutal de manifestantes en 2018. El régimen ejerce un control creciente en todos los poderes, ejecutivo, legislativo, la judicatura. Los atentados contra libertades fundamentales, derechos civiles y políticos se multiplican. La represión contra políticos opositores, los medios, la Iglesia, el sistema universitario también. Las mujeres y niñas sufren de forma desproporcionada la violencia. Desde inicios de este año, lamentamos que se hayan expulsado más de 300 opositores y personalidades de la sociedad civil a la que se le ha revocado la nacionalidad. Además, se les han privado de sus derechos y sus bienes. Lamentamos también que se haya disuelto de forma arbitraria más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro desde 2018, algo que menoscaba la capacidad de actuación de la sociedad civil. El espacio civil está muy reducido. Teniendo en cuenta esas decisiones arbitrarias y represivas, por ejemplo, contra la Cruz Roja o la Universidad Centroamericana, algo que lamentamos. Teniendo en cuenta que se niegan a dialogar con el alto comisionado, Francia reitera su llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que cooperen con el alto comisionado de derechos humanos y los mecanismos de seguimiento de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de los Estados Unidos de América. Gracias, vicepresidente. Gracias, alto comisionado Turk, por su informe sobre la situación tan sombría de derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos celebra su informe y comparte su preocupación acerca de la erosión continua de la democracia y la crisis de derechos humanos que vemos en el país. Condenamos firmemente las acciones antidemocráticas del régimen, inclusive detenciones motivadas políticamente, la represión, la denegación de entrada al país, la revocación de nacionalidad, que hacen de los activistas, los estudiantes, los líderes religiosos y la oposición política blanco de ataques. Instamos a que se libere al obispo Álvarez y todos aquellos detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos. Deploramos los ataques del gobierno a las instituciones religiosas. Que se hayan cerrado más de 3.000 organizaciones no gubernamentales, también medios de comunicación y 26 universidades, nos parece inaceptable. A pesar de los obstáculos, inclusive el cierre del espacio civil, la sociedad civil nicaragüense sigue luchando por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Me parece que hacen gala de un coraje loable. Pedimos que se restaure la democracia y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, alto comisionado, para abordar la grave situación de derechos humanos en Nicaragua? Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de Georgia. Mi delegación da las gracias al alto comisionado por la información tan completa. En el informe vemos claramente que el pueblo nicaragüense sigue sufriendo violaciones de sus derechos humanos. En la crisis actual, aquellos considerados como opositores a Ortega son blanco de ataques. Sus familias también se ven afectadas. Esto, a su vez, tiene un impacto devastador en la sociedad nicaragüense. Deja patente que no hay siquiera que expresar oposición para ser blanco
Vemos abusos continuados contra... Disculpe. Hay una moción de orden. Le pido, por favor, que pare. Moción de orden de Nicaragua. Adelante. Le solicito al distinguido delegado de Georgia que cuando se refiera a nuestras autoridades se refiera con respeto. El presidente de Nicaragua se llama Comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. We have also a point of order. Tenemos una moción de orden también de Venezuela. Adelante. Gracias, presidente. Solo para apoyar el punto de orden de la distinguida delegación de Nicaragua, agradecemos los esfuerzos que tenga bien hacer la presidencia para preservar el decoro del lenguaje que se debe usar en este magno foro. Muchas gracias. We also have point of order from Moción de orden también de la República Democrática Popular de Corea. Respaldamos lo dicho por Nicaragua. Deberíamos emplear una terminología diplomática y estándar. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al siguiente orador y devolver la palabra a Georgia, quisiera pedir a todas las delegaciones a que aborden la situación de derechos humanos con dignidad y, por favor, cumplan con los principios de Naciones Unidas. Insto a todos los oradores a que cumplan con los principios habituales de Naciones Unidas al hacer referencia a otros países. Tiene la palabra una vez más Georgia. Adelante. Gracias. Nos sumamos al llamamiento del alto comisionado para que se respeten los derechos de todos los nicaragüenses y se apliquen las recomendaciones del ACNUD y otros mecanismos de derechos humanos. Georgia reitera su apoyo al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos para conseguir una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país por las acciones del régimen. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de China. Gracias, presidente. Los derechos humanos deberían ser protegidos y promocionados, pero nos oponemos a la politización y que se haga de los derechos humanos una herramienta. Recordamos la resolución del Consejo 52.2, que pide la renovación del mandato del mecanismo de expertos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Solicitamos o recordamos que el informe se ha presentado sin el consentimiento del país. Esto nos hace malgastar los recursos de las Naciones Unidas y es contraproducente. El informe niega los progresos del país a la hora de proteger los derechos humanos. Las medidas aplicadas por otros países contra Nicaragua impiden el desarrollo socioeconómico del país y el disfrute de los derechos humanos de su pueblo. Esto no es objetivo, es producto de la politización. China respeta la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Nicaragua y el derecho del pueblo nicaragüense a determinar su destino de forma independiente. Respaldamos los esfuerzos de Nicaragua para salvaguardar su soberanía nacional. Instamos a los países concernidos a que dejen de interferir en los asuntos de Nicaragua bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos y que se ponga fin a las medidas coercitivas unilaterales. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias. Tiene ahora la palabra la distinguida representación de la Federación Rusa. Gracias, presidente. Quisiera, en primer lugar, respaldar la declaración de Nicaragua, lo que se refiere al respeto del lenguaje diplomático. Algo que nosotros respaldamos, es decir, el trabajo objetivo y no politizado. No nos parece constructivo emplear el Consejo para ejercer presión política sobre Nicaragua. Condenamos esta práctica que solo
atiza las contradicciones internas en el país y debilita la economía de Nicaragua, país víctima de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Washington, Londres y sus satélites tratan de doblegar a Nicaragua e impide que tengan una política exterior independiente. Emplean los derechos humanos para atacar Nicaragua, negando los logros obtenidos por los nicaragüenses en tan poco tiempo, bajo la dura presión de las sanciones. Constatamos aún casos en que los medios controlados por Occidente, dirigidos por Estados Unidos, tratan de menoscabar la sociedad nicaragüense y desestabilizar al país políticamente, usando la democracia y los derechos humanos como pretexto para una injerencia externa en los asuntos del país. Uno de los ejemplos más flagrantes de cinismo e hipocresía manifestado por los países occidentales. Instamos a que se ponga fin a estas prácticas y a concentrarnos en restaurar un diálogo constructivo y respetuoso en el ámbito de derechos humanos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Argentina. Señor vicepresidente, agradecemos al alto comisionado por la presentación de su informe de conformidad con la resolución 52/2 aprobada por este Consejo con el voto favorable de mi país. La Argentina comparte su preocupación por una crisis que se ha ido agravando progresivamente desde el 2018. Como lo hemos dicho anteriormente, para mi país la solución de la crisis política, social y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua corresponde primero y fundamentalmente al propio pueblo nicaragüense a través de un diálogo nacional genuino, significativo e inclusivo. Ello exige poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos y permitir que exista un debate abierto y participativo. Es imperativo, por lo tanto, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar la persecución y el hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y opositoras, así como restablecer la personería jurídica de las asociaciones civiles, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que dan voz a las opiniones disidentes. Es decir, se deben generar de manera urgente las condiciones que permitan abrir un proceso político firmemente anclado en los derechos humanos. La comunidad internacional y el sistema universal de derechos humanos deben y pueden acompañar las acciones que se emprendan en esa dirección. Instamos entonces nuevamente a las autoridades nicaragüenses a que pongan en práctica las recomendaciones de la oficina, los mecanismos del Consejo y los órganos de tratados y a que cumplan con las obligaciones y compromisos internacionales que Nicaragua ha aceptado de manera voluntaria. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Perú tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. Mi país agradece al alto comisionado por su presentación y reiteramos nuestra preocupación por el sostenido deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que se constata en el informe de la oficina del alto comisionado. El padrón de restricciones al espacio cívico y la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de sociedad civil persisten. Continúan los actos de hostigamiento, intimidación y persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Iglesia y personas consideradas opositores políticos. Es imperativo también enfocar nuestra atención en el impacto que la situación viene generando en los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las personas que sufren violencia basada en el género, así como en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Exhortamos a Nicaragua a cooperar plenamente y de buena fe con la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos del sistema universal y regional de protección de derechos humanos. El Perú continuará apoyando todos los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses para el logro de una solución pacífica y sostenible a la crisis y para restaurar el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua. Gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gracias, señor vicepresidente, y gracias al alto comisionado por su
impresionante actualización. El gobierno de Nicaragua ha violado repetidamente los derechos humanos e incumple su responsabilidad y su deber de proteger y defender los derechos y libertades de los nicaragüenses. El aumento de la intimidación, de la detención arbitraria, del encarcelamiento de políticos de la oposición, de activistas, de dirigentes religiosos, de miembros de los medios de comunicación independientes, algo que nos inquieta mucho y que constituye una vulneración de los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua. Ello incluye los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de que Nicaragua ha sido parte más de 40 años. Instamos a las autoridades de Nicaragua a poner fin a estas detenciones y a liberar todos los presos políticos inmediatamente y sin condiciones. Alto comisionado, agradeceríamos que nos dieran sus opiniones sobre qué medidas puede adoptar la comunidad internacional para animar al gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y laborales de todos los ciudadanos y poner fin a la represión en el país. Gracias. Arabia Saudí tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, tomamos nota del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. También hemos seguido los esfuerzos realizados por Nicaragua para proteger los derechos humanos y los desafíos con que se enfrenta. Celebramos los esfuerzos de Nicaragua en el último periodo para aplicar las recomendaciones del examen del EPU y pedimos que siga haciendo lo necesario para proteger y defender los derechos humanos. Esta protección es necesaria y ha de basarse en un diálogo eficaz y positivo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Yemen. Señor presidente, hemos seguido el informe del Alto Comisionado sobre la situación en Nicaragua y en este sentido afirmamos nuestro apoyo al gobierno de Nicaragua, que ha tratado positivamente los desafíos relativos a derechos humanos y se ha comprometido a respetar los derechos humanos, a conceder prioridad a la aplicación de planes nacionales de desarrollo, concretamente en los sectores vitales y en los servicios públicos. Pedimos que se ofrezca una asistencia técnica y económica al gobierno de Nicaragua para que pueda superar la situación. Pedimos que continúe la cooperación entre el gobierno de Nicaragua y el Alto Comisionado y pedimos también a todas las partes que continúen su apoyo para que se respeten los derechos humanos en Nicaragua. Gracias. Argelia. Muchas gracias. Ante todo, en nombre de Argelia queremos presentar nuestro más sentido pésame al pueblo libio por las inundaciones que han afectado el este del país. Hemos tomado nota del informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y celebramos los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover los derechos humanos en Nicaragua. Pedimos que continúe la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. Por otra parte, queremos señalar que la mejor solución a estos desafíos emergentes de Nicaragua será reconocer los marcos nacionales competentes para tratar la cuestión y queremos destacar la importancia de tratar siempre todo lo relativo a derechos humanos en un marco de diálogo con el país interesado, sin politización, con neutralidad.
teniendo en cuenta las características nacionales de los países y respetando su soberanía nacional. Por otra parte, pedimos que se ofrezca una asistencia técnica en Nicaragua según sus prioridades nacionales y según sus peticiones para que puedan superar las dificultades económicas y sociales actuales. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Cuba. Gracias, vicepresidente. Cuba se opone y se opondrá a la resolución que da origen a este diálogo. La misma demuestra la inoperancia de los mecanismos de esta naturaleza. Es hora de comprender que solo mediante el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación constructiva podremos contribuir verdaderamente a la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países. Reiteramos el irrestricto apoyo de Cuba a los esfuerzos del gobierno sandinista y el pueblo de Nicaragua en favor del desarrollo sostenible, la paz, la justicia y la emancipación social. Nos oponemos firmemente a la politización, imposición de medidas punitivas y utilización de órganos y mecanismos de ONU para manipular la situación interna en Nicaragua, intentar desestabilizar a su gobierno y dañar su imagen internacional. Actuar en nombre de los derechos humanos significa exigir la inmediata eliminación de las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua y otros países del sur, cuyos efectos constituyen un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones de los países afectados. Finalmente, exhortamos a la oficina a continuar explorando vías para desarrollar una cooperación genuina y mutuamente beneficiosa con Nicaragua sobre la base del respeto y la reciprocidad. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, presidente. Lamentamos la presentación de este nuevo informe contra Nicaragua que tergiversa la situación de los derechos humanos en el país. A pesar del asedio permanente que sufre Nicaragua, valoramos la determinación de su gobierno para proteger el bienestar de su pueblo y obtener logros palpables en materia de seguridad e igualdad de género. Nicaragua, nación pacífica y apegada al derecho internacional, exige el respeto a su soberanía y a la no injerencia en sus asuntos internos. Pese a las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos, cuyo cese exigimos de inmediato, el país sigue avanzando hacia el futuro a partir de su propio modelo de desarrollo. Venezuela se opone a la manipulación del discurso de los derechos humanos para condenar a Nicaragua por razones políticas. Por el contrario, creemos que debemos apoyar a Nicaragua, que merece contar con el respaldo de los países que amamos la paz y respetamos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El gobierno bolivariano de Venezuela reitera su apoyo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República Democrática Popular de Corea. Muchas gracias, señor vicepresidente. Mi delegación opina que las cuestiones de derechos humanos debe tratarse de manera que promueva la cooperación, el diálogo entre iguales, teniendo en cuenta las particularidades sociopolíticas e históricas de cada país. La presión política es contraproducente para el verdadero diálogo, que es lo único que conduce a la promoción y protección de los derechos humanos. Hay que respetar los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la imparcialidad, la objetividad, la no politización, el diálogo constructivo, la cooperación y abstenerse de tomar medidas con motivación política que llevan a la polarización del Consejo. Reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad al gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos de preservar la estabilidad y la reconciliación nacionales y contribuir a reforzar las instituciones democráticas en colaboración con todas las partes políticas interesadas. Señor, ¿cómo puede trabajar este Consejo para promover los derechos humanos sin politización ni seleccionar arbitrariamente a algunos países? Gracias. Tiene la palabra España. Gracias, señor vicepresidente.
España se asocia con la declaración de la Unión Europea. Agradecemos al Alto Comisionado la presentación de su informe. Al igual que él, seguimos con gran preocupación el continuo y agravado deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. España condena la privación de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 expresos políticos y opositores, a lo que se agrega la incautación de sus propiedades y sociedades y la pérdida de derechos ciudadanos. Además de pedir la restitución de sus derechos, España solicita la liberación de los presos políticos que todavía hay en Nicaragua. El cierre de universidades y los ataques a la libertad académica afectan gravemente al derecho de los nicaragüenses a la educación. La cancelación de múltiples organizaciones de la sociedad civil ha provocado, además de una reducción alarmante del espacio cívico, que un gran número de programas dirigidos a la población, inclusive en el sector salud, se hayan suspendido, con la consecuente pérdida de derechos para los nicaragüenses. España continúa apoyando al pueblo nicaragüense, reiterando nuestro deseo de que Nicaragua regrese a la normalidad democrática a través de un diálogo entre el Gobierno y la oposición, escuchando a la sociedad civil y respetando los mecanismos de derechos humanos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Uruguay. Presidente, Uruguay agradece al Alto Comisionado por la presentación de su informe, que una vez más da cuenta del continuo grave deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Expresamos nuestra profunda preocupación por la continua limitación indebida de los espacios cívico y democrático del país, donde las personas percibidas como opositoras siguen siendo perseguidas y sometidas a medidas arbitrarias, como ser penas de prisión dictadas sin juicio previo, la revocación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, el cierre de medios de comunicación y de universidades y la privación de la nacionalidad nicaragüense a quienes sean considerados traidores de la patria. En tal sentido, exhortamos al gobierno nicaragüense a implementar las recomendaciones de la Oficina y de los mecanismos de derechos humanos, incluyendo la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y la creación de un espacio cívico abierto y pluralista que garantice las libertades de expresión, opinión, de reunión y de asociación. Uruguay renueva su llamado al gobierno a cooperar plenamente y permitir el acceso al país de la Oficina del Alto Comisionado, los mecanismos de este Consejo, incluyendo el grupo de expertos y los órganos de tratados. Reiteramos que solamente a través de un diálogo abierto, participativo e inclusivo podrá ser posible establecer las condiciones propicias para la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la República Islámica de Irán. En nombre de Dios clemente y misericordioso. Señor vicepresidente, en esta reunión, tras la intervención del representante de Nicaragua, hemos quedado convencidos de que el gobierno de Nicaragua está decidido a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Tomamos nota de las preocupaciones expuestas por el representante de Nicaragua, que son legítimas y que deben ser consideradas por todos los Estados, la Oficina del Alto Comisionado y todos los mecanismos de derechos humanos. Los Estados y todas las partes interesadas han de dejar de politizar y de instrumentalizar los derechos humanos, porque ello no puede más que exacerbar los retos y las complicaciones con que se enfrentan las naciones al querer conseguir la autodeterminación y preservar la independencia nacional y su soberanía. El Alto Comisionado y el funcionamiento del Consejo en la protección y promoción de derechos humanos debería estar orientado por un diálogo constructivo, por la cooperación basada en los principios de no politización, universalidad, objetividad y no selectividad, teniendo en cuenta las preocupaciones de los Estados. Muchas gracias. Ucrania tiene la palabra. Gracias, señor. El informe presentado por el Alto Comisionado demuestra una profunda preocupación que existe en el terreno. El gobierno de Nicaragua se niega a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y sigue perpetrando violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos, abusos contra su propia población, el uso excesivo de la fuerza, la aplicación de un sistema judicial
que penaliza injustamente a activistas y disidentes. Los ataques a la sociedad civil, el exilio forzoso son los métodos utilizados por el gobierno para silenciar la oposición. Ucrania observa una clara conexión entre la represión interna y el desdén del gobierno de Nicaragua por el derecho internacional, lo que quedó patente a la apertura ilegal de del denominado Consulado Honorario de Nicaragua en la República Autónoma de Crimea, temporalmente ocupada en violación de la soberanía, de la integridad territorial de Ucrania y de varias resoluciones de las Naciones Unidas. También estamos muy preocupados por los informes de las ONGs que indican que el equipo militar suministrado por Rusia con los sistemas de operación de vigilancia y formación de fuerzas de seguridad de Nicaragua. Perdón, hay una moción de orden, interrumpe el presidente. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Hago un llamado a la delegada de Ucrania a que se centre al tema que nos ubica en este diálogo interactivo. Las palabras que había mencionado con respecto al consulado que nosotros tenemos allá no corresponde al debate que tenemos ahorita. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Adelante. Ucrania. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor, señora. Instamos a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas para que los nicaragüenses puedan disfrutar de derechos y libertades respetados en una sociedad democrática. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Belarus. Muchas gracias. Agradecemos los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para estabilizar la situación social y política, reducir la pobreza, mejorar la situación. En una situación nada fácil de presiones externas ejercidas por un grupo de países. El informe presentado al Consejo no contribuyen al diálogo, más bien alimenta la confrontación y el desacuerdo en la comprensión de la situación. La razón es bien sencilla: el desprecio patente de los autores de la resolución de la posición del gobierno de Nicaragua. Lamentablemente, el alto comisionado es rehén de las iniciativas adoptadas por ciertos gobiernos, de sus políticas, de una interpretación selectiva de los derechos humanos que impone una evaluación de ciertas situaciones que luego viene reforzada por sanciones que son ilegales y que violan los derechos humanos en el país. Ello conduce ciertamente a un examen de la situación que es parcial, sesgada. Pedimos que estas evaluaciones se tengan en cuenta solo para hacer más eficaz el mandato. Una interacción que respete el gobierno de Nicaragua será lo único que pueda servir al esfuerzo común para reforzar la defensa de los derechos humanos en ese país. Gracias. Australia tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Os doy las gracias al alto comisionado por su informe. Reiteramos las conclusiones del informe de que los espacios cívicos y democráticos cada vez son más limitados en Nicaragua. La persecución de los críticos, de los opositores políticos, tiene que terminar. El acoso, la intimidación, la detención de defensores de los derechos humanos, de periodistas, de miembros del clero y de otros miembros de la sociedad civil también debe de terminar. Los grupos cívicos deberían poder hacer su trabajo sin temor de ser encerrados o expulsados. Observamos las preocupaciones del alto comisionado sobre la rápida escalada de ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua, inclusive la reciente decisión de anular la condición jurídica de los jesuitas y exigir la confiscación de todas sus propiedades.
Este acto es la última acción tomada contra la Iglesia Católica por parte de un esfuerzo concentrado de limitar el espacio cívico y silenciar a los críticos. De nuevo, instamos a Nicaragua a cooperar con el Alto Comisionado y aplicarse las recomendaciones, inclusive permitir que las voces de la oposición y las ONGs funcionen. Reiteramos nuestro compromiso y la solidaridad con el pueblo nicaragüense y pedimos que la comunidad internacional contribuya a la rendición de cuentas por las medidas de retorsión adoptadas contra Nicaragua por los actores de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias. Es el representante de la República Árabe Siria. Tomamos nota de la importancia que se da a este caso de Nicaragua y reiteramos la importancia de promover el diálogo, de no ingerir en los asuntos internos de otros países, que no hace nada por promover y proteger los derechos humanos, sino que más bien socava las condiciones económicas, sociales y políticas del país, sobre todo cuando se impone un bloqueo que ahoga la economía de un país. Felicitamos los esfuerzos realizados por el gobierno de Nicaragua para lograr estabilidad, armonía social y por desarrollar planes en salud, educación, contra la pobreza y otros. Tiene muchos desafíos el país, sobre todo con las medidas ilegales que se le han impuesto desde fuera. Siria pide que se dé el apoyo internacional necesario al gobierno de Nicaragua para sostener estos esfuerzos. Finalmente, destacamos que la manera de tratar la situación de derechos humanos por este Consejo, en cualquier parte, ha de ser con un diálogo, no con una imposición de decisiones con motivación política. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Eritrea. Gracias, señor vicepresidente. La delegación del Estado de Eritrea toma nota del informe. La supervisión de las situaciones de los derechos humanos por mandatos específicos por países no ha resultado grandes resultados, como muestra la constante oposición del gobierno de Nicaragua y su falta de consentimiento a dichos mecanismos. Animamos a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo a idear métodos de auténtico compromiso objetivo y constructivo basado en el consentimiento mutuo y la cooperación de las necesidades, prioridades nacionales y expectativas del gobierno de Nicaragua. Estos mecanismos deberían reconocer los logros del país y el progreso en el terreno y también tener en cuenta los retos que tiene el país con una evaluación realista y objetiva. Por eso, la colaboración con el gobierno de Nicaragua tiene que tener en cuenta debidamente y respetar su soberanía, su integridad territorial e independencia política y también defender el principio de no injerencia en asuntos internos. El Estado de Eritrea reitera finalmente su oposición a los mandatos y resoluciones específicas por países. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Irlanda. Gracias, señor vicepresidente. Irlanda se suma a la declaración de la Unión Europea y da las gracias al Alto Comisionado por su actualización. Estamos preocupados por la situación de derechos humanos de Nicaragua, que se ha deteriorado en el último año. Condenamos a las autoridades que han decidido privar de su nacionalidad y de permiso de residencia a los políticos de la oposición y confiscar sus bienes. Tenemos que establecer un verdadero diálogo político. Nos preocupa que cada vez haya menos espacio cívico, lo que ha llevado a cerrar 3.000 ONGs. Es necesaria una sociedad civil dinámica para lograr el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Instamos a las autoridades a cambiar de vía. También estamos muy preocupados porque algunos de los detenidos arbitrariamente están todavía en la cárcel. Exigimos su liberación incondicional. Lamentamos mucho que siga sin haber cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos. Les pedimos que vuelva a colaborar con este Consejo, con sus mecanismos y que permite que la
Y me dirijo ahora al alto comisionado, a su oficina. ¿Podrían hablar del impacto que ha tenido la administración, la capacidad que tienen los nicaragüenses de acceder a la educación? Gracias. Gracias. Este ha sido el último orador de la lista. Y vamos a pasar ahora a la lista de ONGs. Tiene la palabra, en primer lugar, Alia Vieta. Muchas gracias. Soy Ernesto Medina, fui rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana. En febrero fui despojado de mi nacionalidad y de todos mis derechos, incluyendo mi pensión de jubilación. Junto con Habla Abierta, organizaciones estudiantiles y sociales nicaragüenses, documentamos la represión contra los estudiantes y académicos y contra las universidades. Denunciamos las reformas de 2022 a varias leyes que han tenido como consecuencia el fin de la autonomía universitaria y de la libertad académica, abriendo las puertas al cierre arbitrario y a la confiscación de más de 25 universidades, incluyendo la Universidad Centroamericana, que funcionaba desde 1960. Miles de jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios y a salir del país. La mayoría no han podido reanudarlos porque no cuentan con la documentación necesaria para inscribirse en una nueva universidad o no cuentan con los recursos económicos. También denunciamos las repercusiones de esta situación en la falta de una educación adecuada para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Solicitamos que se exija al Estado nicaragüense cesar los ataques contra las universidades y los universitarios, restituir la personería jurídica de las universidades que han sido sancionadas y devolverlas a sus legítimos dueños. Exigir a las autoridades universitarias que entreguen el expediente académico a todos los estudiantes que lo solicitan. Investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. A la comunidad internacional solicitamos brindar todo el apoyo necesario para que los estudiantes forzados a vivir en el exilio puedan continuar sus estudios y apoyar las gestiones para que el gobierno de Nicaragua responda ante los tribunales de justicia internacionales por sus violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la Pan American Development Foundation. Señor Alto Comisionado, gracias por su actualización sobre la situación de Nicaragua. Soy Aide Castillo, defensora de derechos humanos, excarcelada, exiliada y despojada de mi nacionalidad, miembro de la coalición Nicaragua Lucha, gracias a Paz y por facilitar mi presencia. En Nicaragua hay un sistema político en guerra contra un pueblo desarmado. Solo tenemos tres opciones: la muerte, la cárcel o el exilio forzoso. Estando aquí, estamos siendo despojados de nuestros bienes. Hay campesinos durmiendo en el monte por la persecución. En los pueblos indígenas se violenta el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la puerta giratoria de encarcelados políticos no se detiene. Las presas políticas se encuentran en huelga de hambre. La juventud fue despojada del derecho a la educación. La población es como un río forzado al exilio, un crimen de lesa humanidad. Quienes defendemos derechos somos desprestigiadas, fomentando el odio y la violencia hacia nosotras. Sus señorías, ninguna persona secuestrada se libre sola de su secuestrador. El régimen controla todo: las instituciones, el presupuesto de la República, los préstamos de la arquitectura financiera, de los tratados de libre comercio, de las remesas y la cooperación internacional. Pido al Consejo de Derechos Humanos que, además de monitorear la situación de Nicaragua, inste a conformar un grupo de países para encontrar una salida. Nicaragua es un pueblo que se debate entre... Gracias. Tiene la palabra la distinguida representación de Civicus, World Alliance for Citizen Participation. Gracias, vicepresidente. Celebramos el informe de la ACNUD sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que documenta la represión sistemática del espacio cívico, algo que también ha notificado Civicus. La incautación de la Universidad Centroamericana es otro ejemplo de cómo las autoridades nicaragüenses incumplen el derecho a libertad de expresión y el derecho
a Reunión Pacífica y Asociación. Continuamos el uso de las leyes contra el terrorismo para reprender a la oposición. Las autoridades, si bien han liberado a 222 prisioneros políticos, sigue habiendo detenciones arbitrarias con acusación de conspiración, traición y difusión de noticias falsas. Nos preocupan todas estas medidas. Instamos al Gobierno de Nicaragua a que de forma inmediata y sin trabas liberen a los prisioneros políticos y respeten la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión. La revocación de la personalidad jurídica de 1988 organizaciones en 10 meses, como notifica ACNUD, también es una fuente de preocupación. Instamos a las autoridades a que anule las leyes 1040 sobre agentes extranjeros y la Ley General 115 sobre la regulación de las organizaciones sin ánimo de lucro. Alto Comisionado, puesto que Nicaragua no coopera con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, ¿cómo pueden los Estados proteger la libertad académica y respaldar a los actores de la sociedad civil de Nicaragua? Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia. Presidente, los cristianos que alzan la voz contra las injusticias y las violaciones de derechos humanos por parte del presidente Ortega y su gobierno se enfrentan a la persecución en Nicaragua. El gobierno sigue a los cristianos, cierra iglesias y detiene de forma arbitraria a sacerdotes que hablan en contra del régimen. El gobierno también ha cerrado estaciones de radio cristianas, ha incautado sus propiedades y ha revocado la personalidad jurídica de escuelas afiliadas a la Iglesia. Este año se han registrado 90 ataques a iglesias y congregaciones cristianas y en los últimos 5 años se han registrado más de 500 ataques. Este año, el gobierno prohibió cualquier celebración al aire libre durante la Semana Santa, antes de Pascua. Además, en agosto de este año, el gobierno declaró a la orden jesuita ilegal y confiscó e incautó su propiedad. Además, el gobierno ha expulsado a 7 sacerdotes católicos del país tan solo este año. Todo esto viola los compromisos de Nicaragua en virtud del derecho internacional, inclusive el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pedimos al Consejo a que tome nota de estas violaciones e inste al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales y que ponga fin a la persecución de cristianos. Nicaragua ha de permitir a los cristianos a practicar de forma libre su fe sin tener que temer el acoso, las detenciones arbitrarias y otras formas de persecución por parte del gobierno. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Peace Brigades International. Su Excelencia, soy Fernanda Daniela Martínez Morales, representante de la Red de Mujeres Pinoleras, organización de mujeres nicaragüenses exiliadas y obligadas a desplazarnos de manera forzada a partir del 2018. Saludamos el informe al Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y hacemos eco de su preocupación por la gravedad de las violaciones. En particular, queremos enfatizar la abrumadora realidad que viven las mujeres en mi país, que se encuentran desprotegidas ante la violencia institucional y de género. Nos consterna y preocupa los datos que evidencian el deterioro del Estado de Derecho y el cierre de los espacios cívicos a través del despojo de más de 3.000 personerías jurídicas, incluyendo más de 300 organizaciones que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres, niñez y juventud, dejando un vacío en la prevención de violencia y el acompañamiento integral a mujeres y niñas víctimas. Desde hace 5 años, cientos de miles de nicaragüenses hemos tenido que salir del país para salvaguardar nuestras vidas y no ser apresadas, pero la persecución no cesa y las que a pesar del riesgo deciden levantar la voz son detenidas, perseguidas y encarceladas. En este momento en Nicaragua hay 16 mujeres presas políticas, 4 de ellas detenidas el último mes. Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campos, Damari Hernández, por ser defensoras de derechos humanos. Instamos a este Consejo y a toda la comunidad internacional que se pronuncie solicitando la libertad de todas las presas políticas y condenando permanentemente todas las violaciones de derechos humanos que se perpetran en Nicaragua. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Tiene la palabra United Nations Watch. Señor presidente, a pesar de los esfuerzos encomiables de la comunidad internacional, Daniel Ortega sigue perpetrando violaciones graves de derechos humanos que van más allá incluso de los sufridos durante las guerras civiles del pasado. Es una realidad muy dolorosa. Se necesita una acción perentoria para poner fin a estas atrocidades. A pesar de las diferencias entre los nicaragüenses, todas las partes
del conflicto en el pasado, hasta cierto punto respeta la práctica de nuestras creencias. En nuestra historia, las universidades católicas, las iglesias, las instituciones de distintas denominaciones cristianas han sido centros humanitarios. Por tanto, participar de ejecuciones sumarias y también el cierre de universidades como la Universidad Centroamericana, la UCA, depriva a muchos nicaragüenses de los servicios humanitarios ofrecidos también de más de 3.000 organizaciones civiles. Esto representa un acto inhumano de inmensa magnitud. No voy a enumerar las violaciones documentadas en el informe del Alto Comisionado. Sin embargo, estas continuas violaciones se ven ejemplificadas por la detención arbitraria del obispo Rolando Álvarez y otros 80 individuos, algo que no ha tenido repercusión alguna ni para Ortega ni para Murillo. Esperamos una respuesta por parte del Consejo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Queremos manifestar nuestra preocupación respecto al incremento de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas Miskito y Mayangna, producto de la invasión de colones mediante ataques que amenazan su sobrevivencia. Esto se refleja en la quema de viviendas y cultivos, generando una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado interno de varios miembros de las comunidades. A la alarmante situación de violencia se añade la impunidad de las agresiones, así como el impacto de las empresas extractivas en los territorios, producto de las concesiones que el Estado continúa otorgando a transnacionales, promoviendo una inversión ilegal de tierras de forma inconsulta. Denunciamos las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua, con la aprobación inconsulta por parte del Fondo Verde del Clima del proyecto Bioclima en noviembre de 2020 y los efectos negativos potencialmente irreversibles en las tierras, territorios, recursos naturales de forma de vida, incluyendo el impacto de la instalación de una política de cohabitación. La vulneración de derechos colectivos se produce en un momento que el Estado de Nicaragua desea revertir la suspensión temporal de desembolso del proyecto Bioclima. Para ello, impulsado durante las últimas 2 semanas de agosto del 2023 una consulta invasiva y forzosa sobre los pueblos indígenas y afro en los territorios los cuales no cumplen con las condiciones mínimas ni los estándares internacionales. Los pueblos indígenas y afro solicitamos a los estados y tomadores de decisión la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro de las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos. Solicitamos al Alto Comisionado elabore un informe sobre el impacto del proyecto de Bioclima y la grave situación de derechos humanos del pueblo indígena y afro en Nicaragua. Thank you. Gracias. Tiene la palabra a Christian Solidarity Worldwide. Gracias, vicepresidente. Damos las gracias al Alto Comisionado por su informe. Nos preocupan las tácticas del gobierno de Nicaragua de suprimir la libertad de credo, algo que incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes religiosos. Se cancelan eventos religiosos y se revoca la personalidad jurídica de muchas universidades y organizaciones no gubernamentales. Los ataques a la Iglesia Católica es muy visible, pero otros grupos religiosos no se ven libres de estos ataques. Nos preocupan las violaciones contra los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, así como las asambleas de Dios y otros grupos religiosos cristianos protestantes independientes que no se han aliado con el gobierno. Instamos al Gobierno de Nicaragua a que libere sin trabas al obispo Rolando Álvarez Lagos y otros sacerdotes encarcelados, así como Edgar Francisco Parrales y otros prisioneros políticos, a que restaure la ciudadanía de Nicaragua a todos aquellos que estén o no en el país y que han visto su nacionalidad revocada. Que se reinstaure también la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas y se descongelen las cuentas bancarias de universidades, organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos del país. A que se ponga fin a la recaudación de impuestos ilegal de instituciones religiosas que están exentas de estas en virtud del artículo 5 por el decreto ejecutivo sobre el impuesto inmobiliario. Y también que se permitan a organismos internacionales acceso sin trabas a Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos. FIDH. Gracias, vicepresidente. En nombre del FIDH damos las gracias al Alto Comisionado por su informe y compartimos su preocupación. Desde que se renovara su mandato en marzo, la situación en Nicaragua sigue deteriorándose de forma grave. La impunidad total impera en relación con todos los delitos perpetrados desde abril de 2018, en particular crímenes de lesa humanidad. La persecución y represión de la sociedad civil por parte del gobierno continúa.
la personalidad jurídica de 3.338 organizaciones ya han sido revocadas. Rechazamos el cierre de la Universidad Centroamericana y los ataques continuados graves contra la Iglesia Católica, que se hayan congelado sus cuentas y se hayan detenido de forma arbitraria a sus sacerdotes. En concreto, pedimos la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez, así como del resto de prisioneros políticos en Nicaragua, la privación arbitraria de nacionalidad a 317 personas y la decisión de privarlas de su certificado de nacimiento, propiedades, viviendas y algunos incluso sus pensiones, nos ha dejado una situación de extrema vulnerabilidad a muchos. Instamos a los estados del Consejo a que pidan a Nicaragua que garantice la seguridad e integridad de los defensores de derechos humanos que permanecen en Nicaragua, en concreto Vilma Núñez de Escorcia, fundador de CENIT y subsecretaria general de FIDH, que sigue en Nicaragua sufriendo lo que el Parlamento de Europa ha llamado una muerte civil. Gracias. 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 Tiene la palabra Human Rights Watch. Celebramos el informe del Alto Comisionado que recalca el deterioro continuado de la situación de derechos humanos en Nicaragua, inclusive la disminución del espacio cívico, que no deja margen para la oposición. Instamos al Gobierno a que libere a los prisioneros políticos y restaure la nacionalidad a todos aquellos que se han visto privados de la misma. Nos alarma el cierre arbitrario de la Universidad Centroamericana, la principal universidad del país, y 27 que han sido también privados de su personalidad jurídica en los últimos años. Más de 3.400 organizaciones no gubernamentales, inclusive organizaciones de derechos humanos, religiosos, etcétera, han sido cerrados. El 50% de los que existían en el país. 79 opositores al gobierno o personas críticas con el gobierno han sido detenidas, inclusive el obispo Rolando Álvarez. La comunidad internacional, especialmente los estados latinoamericanos, deberían emprender acciones audaces para ayudar a que haya una transición democrática que garantice los derechos en Nicaragua. Instamos a los estados del mundo a que establezcan un grupo de amigos del pueblo nicaragüense, como sugirieron 180 víctimas del gobierno de Nicaragua, 20 ONGs nicaragüenses y 9 grupos internacionales de derechos humanos. Este grupo de amigos debería reunirse para decidir, consultando con grupos de la sociedad civil de Nicaragua y otras partes interesadas, una estrategia para poner fin a los abusos e impulsar para que haya comicios libres y justos. Gracias. Gracias. Este es el último orador al que podíamos dar la palabra en este diálogo. Voy a dar la palabra al Alto Comisionado para que responda a los comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Echando un vistazo a la situación en el país, de decir que la situación me entristece y me preocupa, creo que la única salida de la situación es la cooperación. Por ello, invito una vez más al Gobierno de Nicaragua a que responda a mis cartas y responda también a mi invitación para tener presencia en el país, para poder trabajar con el pueblo del país y con su gobierno en aras de restaurar los derechos humanos. Diría que ese es mi principal deseo, que exista esa cooperación. Voy a dejar claras una serie de cosas. Mi oficina cumple con el mandato respetando plenamente el principio de independencia y objetividad. Creo que este Consejo, no solo a la luz de la resolución 52/2 de abril del año pasado, es un espacio de diálogo constructivo en el que se pueden presentar argumentos para encontrar propuestas y hablar acerca de soluciones para superar la crisis persistente y profunda que vemos en el país desde 2018. Cuando trabajamos, y trabajamos de forma remota en este caso, la metodología que empleamos es rigurosa. Tenemos un seguimiento, evaluaciones también de la credibilidad de las fuentes y las pruebas documentales.
También tenemos entrevistas de primera mano con las víctimas. Hemos podido oír algunas de ellas en este momento. También tenemos sesiones informativas con una amplia gama de partes interesadas y también tenemos reuniones con individuos y organizaciones nicaragüenses en el exilio. Sería muy útil, lo repito una vez más, recibir información por parte del Gobierno y que haya una respuesta positiva a nuestras peticiones de información. La última vez que recibimos información fue en marzo de 2022. Revisamos cuidadosamente la información recibida y la tuvimos en cuenta, aquellas que pudimos verificar. Evidentemente, la mejor forma de hacerlo es tener un acceso directo y estar presentes en el país. Sigo abierto, y es mi obligación, al fin y al cabo, sigo abierto al diálogo y a la cooperación para trabajar de forma constructiva y también para garantizar que las autoridades cooperan con el ecosistema de derechos humanos, especialmente los procedimientos especiales de este Consejo, los órganos de tratado de derechos humanos. Y no lo olvidemos, en los últimos 3 exámenes el Estado no se presentó. Espero que el Gobierno entienda que reviste un valor añadido a la cooperación con los órganos de tratado. Esperemos que reconsideren su posición y vuelvan a participar en los exámenes de los expertos independientes. Por ejemplo, el examen de octubre de este mismo año, antes de la CEDAW, ante la CEDAW. Ha habido un par de preguntas que quisiera responder rápidamente. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que se pueden dar? En primer lugar, la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria. Esa sería la primera medida que se podría tomar. Garantizar la vuelta segura de todos los nicaragüenses a los que se les ha prohibido la entrada en el país. Y también garantizar que se restaura su nacionalidad. Hemos podido oír a un antiguo rector de la universidad que puedan tener acceso a sus pensiones, a sus activos, a sus certificados académicos, a los registros civiles. Hemos visto que hay más de 300 nicaragüenses que se han visto afectados por estas medidas. Esto es algo que vimos en el siglo XX que no creo que debamos ver en el siglo XXI. No deberían estas personas convertirse en apátridas. Es injusto en los tiempos que vivimos. También se ha preguntado cómo se está restringiendo, limitando el espacio cívico. Hemos visto el cierre de instituciones médicas, académicas, religiosas, civiles. Esto es una afrenta a la diversidad de la sociedad nicaragüense. Cada país necesita esa diversidad y necesitan el ímpetu que viene de esa riqueza. Según el diálogo interamericano, se estima que con este cierre, solo con el cierre de 53 de los grupos, Nicaragua ha perdido en torno a 41 millones de inversión, 12.000 puestos de trabajo. El hecho de que se hayan cerrado más de 3.000, no sé si se puede extrapolar estas cifras, pero el impacto se lo pueden imaginar. Y muestra lo importante que es salir de este aislamiento y permitir que la sociedad prospere y vuelva a gozar de su libertad. Desde nuestro punto de vista, esto es importantísimo. También se nos han hecho un par de preguntas. En primer lugar, sobre la rendición de cuentas, algo también vital. Tenemos los mecanismos de rendición de cuentas que hemos visto en el grupo de expertos y también en mi propio informe. Creo también que los mecanismos de jurisdicción universal es algo que se podrían revisar, especialmente para llevar ante la justicia a aquellos que hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. También se ha preguntado cómo podemos seguir respaldando a los estudiantes y a aquellos que han perdido sus registros académicos o cuyos registros académicos han sido borrados. Insto a todos los Estados miembros a que exploren vías para poder reconocer esos antecedentes académicos para aquellos que están en el extranjero
puedan ejercer sus profesiones. Creo que se pueden encontrar soluciones para que los estudiantes terminen sus estudios, algo que quizás se lo puedan hacer en el extranjero, lo cual es una pena. Hemos recibido también notificaciones de actos de discriminación en el ámbito también laboral ante aquellos que han expresado opiniones disidentes. Tenemos que respaldar a las asociaciones empresariales, sindicales, porque toda sociedad necesita este espacio cívico y político para poder ejercer la libertad de asociación y de expresión, que eso también es parte del marco de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Mi principal llamamiento, más allá de cambiar el rumbo, sería encontrar vías para cooperar con los mecanismos de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Alto Comisionado. Con esto llegamos al final de este diálogo interactivo. Doy las gracias al Alto Comisionado por su participación. Excelencias, participantes, con esto terminamos esta reunión. Nos volveremos a ver a las 3 de la tarde para tener el diálogo interactivo sobre el Alto Comisionado acerca de la situación de derechos humanos en el Sudán. Después tendremos también a los grupos de expertos sobre Nicaragua y tendremos un debate general sobre el punto 2. Declaro o levanto esta tercera reunión. Muchísimas gracias.